El sol de julio derritió el asfalto mientras casi subía corriendo las escaleras del hospital regional, saltando escalones de dos en dos. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera salirse de su garganta. Era el día de llevarse a Timuca a casa. Mi niño, mi única alegría. Una semana antes, lo habían ingresado de urgencia con un ataque de apendicitis aguda. Ahora, por fin, había llegado el momento del alta. El vestíbulo olía a cloro y ese indefinible olor hospitalario, que parece impregnar las paredes junto con las historias de dolor y esperanza que por allí circulan. El edificio construido en los años 70 lo ha visto todo: lágrimas, risas, desesperación y alivio. El piso de cerámica agrietado, las paredes descoloridas, alguna vez de color verde claro, ahora descoloridas por el tiempo, y los carteles de la era soviética, con sus ingenuos consejos sobre higiene, le daban al lugar un aire melancólico. Fui a la recepción, donde una chica con el pelo recogido en una coleta alta y ojos cansados me mostró el camino. Tercer piso, sala 317, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Pero cuando finalmente me miró, dijo: trasladaron el ala de pediatría debido a renovaciones. Está en el segundo piso, a la derecha del pasillo, luego a la izquierda. Le agradecí con un saludo y me dirigí hacia las escaleras, mientras mi cabeza ya estaba llena con la lista de cosas por hacer del día: ultimar el plano para una empresa constructora, ir a la farmacia a comprar vitaminas, preparar el queso de ensueño que ama a Timuca. Trabajar desde casa a veces es un caos. Los límites entre la vida profesional y personal se difuminan, todo se vuelve uno. Pero cuando eres madre soltera de un niño de 9 años, sin nadie que la ayude más que un padre anciano, no tienes muchas opciones. Solo me di cuenta de que me había perdido cuando noté que el pasillo no coincidía con lo que esperaba. Médicos con batas blancas pasaban apresuradamente con rostros tensos, y el silencio solo era roto por los pitidos de las máquinas y murmullos ahogados. Debo haber tomado un camino equivocado, pensé a punto de dar media vuelta, cuando una puerta entreabierta llamó mi atención. No sé qué me impulsó a mirar dentro. Después reflexionaría mucho sobre ese momento: ¿fue mera casualidad o algo más? La enfermería estaba a oscuras, con las persianas cerradas. En la alta cama del hospital yacía inmóvil una mujer, ni joven ni anciana, es difícil definir la edad cuando alguien está inconsciente. Respiradores, monitores, sueros, un ejército de equipos médicos luchaba por mantener viva una llama que parecía extinguirse. Me quedé paralizado en la entrada, sin valor para entrar, pero también sin fuerzas para alejarme. Su rostro pálido, de rasgos delicados, transmitía una extraña calma, como si recién estuviera durmiendo. El cabello castaño se extendía sobre la almohada, los delgados dedos descansaban inertes sobre la manta. En su muñeca una pulsera de plata oscurecida, con un intrincado diseño. No recuerdo cómo terminé junto a la cama. Algo dentro de mí reaccionó ante esa escena con un dolor familiar, un anhelo que no era mío. 4 años antes había estado allí, junto a la cama de mi marido, pero él ya no respiraba. Un accidente de tráfico me lo había arrebatado para siempre. Esa mujer, sin embargo, todavía respiraba, incluso con la ayuda de las máquinas. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, sin esperar respuesta. Sin saber por qué extendí la mano y toqué su muñeca, justo donde estaba el brazalete. Y entonces el mundo que me rodeaba desapareció. Vi una casa de madera al borde de un lago, sólida, con buhardilla y un porche espacioso. Los pinos se mecían con el viento y la superficie agitada del agua reflejaba nubes de tormenta. En el balcón, la misma mujer de la cama del hospital estaba parada frente a un caballete. Sus movimientos eran seguros, el pincel bailaba sobre el lienzo, captando la furia de la tormenta que se avecinaba. El viento se estaba levantando, jugando con su cabello, pero ella no pareció darse cuenta. Su rostro brillaba, sus ojos ardían de inspiración. La lluvia empezó a caer, gotas espesas manchaban las pinturas, pero no se movía. Hasta que un destello cegador lo iluminó todo. Un trueno retumbó muy cerca. La mujer gritó: ¿qué haces aquí? Una voz masculina áspera me arrancó de mi visión. Retiré mi mano como si me hubieran sorprendido y me di la vuelta. En la puerta, un hombre alto con bata blanca me miró con recelo. El pelo gris en las sienes y la mirada penetrante le daban un aire de autoridad. Yo me perdí, tartamudeé, sintiéndome como un niño atrapado en una travesura. Estoy buscando la sala de niños.
Este es el sector de la UCI, respondió secamente. Este no es un lugar para visitantes. Lo siento, retrocedí nerviosamente. Dijeron que estaba en el tercer piso, pero creo que cometí un error en el camino. Me miró con cautela, hasta que sus ojos se dirigieron a los monitores al lado del paciente. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Extraño, murmuró. El primer cambio significativo en 2 semanas. Se volvió hacia mí ahora con curiosidad profesional. ¿Hiciste algo? ¿Tocarla? Solo en la muñeca, confesé. No quise causar ningún problema, doctor. Igor Valentinovich se presentó automáticamente, todavía analizando los gráficos. Su actividad cerebral aumentó. Como si reaccionara a tu presencia. No sabía qué decir. Lo que acababa de vivir aún temblaba en mi interior, como un eco de algo que juré haber enterrado hacía mucho tiempo. Fue como regresar a la infancia, cuando imágenes y recuerdos de otras personas invadían mi mente sin permiso. Durante 20 años había suprimido ese don por miedo a volverme loco. ¿Quién es ella? Pregunté tratando de ocultar mi voz temblorosa. Paciente sin identificación, respondió el médico. Llegó hace 2 semanas y la encontraron desmayada a causa de las setas en el bosque. Se sospecha que fue golpeada por un rayo, aunque no hay quemaduras. Está en coma y las causas aún son inciertas. ¿Rayo? En mi visión había un relámpago. ¿Coincidencia? ¿Qué pasa con la familia? Pregunté, incapaz de ocultar mi interés. Nadie apareció. Avisamos a la policía, pero hasta ahora nada. Se cruzó de brazos. ¿Y quién eres tú, después de todo? Zoya Kirsanova, le tendí la mano. Vine a recoger a mi hijo. Le hicieron una apendicectomía hace una semana. El médico me estrechó la mano, seca y cálida. La sala de pediatría está en el tercer piso, pero en la otra ala, dijo, ahora más amablemente. Te acompañaré. Antes de irme, no pude resistirme y miré hacia atrás. La mujer permaneció inmóvil, pero sus dedos parecían haberse movido, casi imperceptiblemente. Doctor, ¿sería posible visitarla? Se detuvo y me miró pensativamente. ¿Por qué? Ni siquiera la conoces. No sé cómo explicarlo, admití. Siento que lo necesito. Tal vez pueda ayudar de alguna manera. Él sonrió con escepticismo. ¿Cómo? Dudé. No podría hablarte de la visión de cómo cuando era niño podía leer historias sobre objetos y personas con solo un toque. Pensaría que estoy loco. Existen estudios sobre el efecto positivo de la interacción con pacientes comatosos, aventuré. Incluso si no responden, el cerebro reacciona a las voces, a la presencia de alguien. ¿De dónde sacas esta información? Su mirada se agudizó. ¿Tienes entrenamiento en el área? No soy diseñador gráfico. Trabajo como autónomo, respondí avergonzado. Pero he leído mucho sobre el tema por motivos personales. Se rascó la barbilla, pensando. Luego asintió como si hubiera tomado una decisión. Está bien. Puedes venir, pero solo en horario de visita y siempre avísame con antelación. Y ninguna iniciativa propia. No esperaba que cediera tan fácilmente y me sentí avergonzada. Gracias, doctor. Prometo comportarme. Ya veremos, dijo simplemente con solo una sonrisa en sus ojos. Ahora vamos a buscar a tu hijo. Estoy seguro de que ya está ansioso. Mientras caminábamos por los pasillos, mi mente nunca abandonó a la mujer de la visión. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué nuestro encuentro parecía tan inevitable? 20 años huyendo de eso y ahora, sin previo aviso, el pasado volvía para atormentarme. El regalo que tanto temía había regresado sin pedir permiso, sin previo aviso. Y algo dentro de mí susurró que esto era solo el comienzo. Timur ya me estaba esperando en la habitación, vestido y con su mochila lista junto a la cama. Cuando me vio, su rostro se iluminó y todas mis preocupaciones se disiparon como humo en el viento. Lo importante era que mi niño estaba bien. El resto lo solucionaría más tarde. Mamá, te extrañé, murmuró abrazándome con fuerza, su nariz presionada contra mi vientre. Sáquenme de aquí, por favor.
Te sacaré, respondí besando su cabeza e inhalando ese familiar olor a champú para bebés y sol. Pero incluso con los brazos llenos de mi hijo, todavía sentía el toque fantasmal de esos dedos desconocidos en mi muñeca. Y en el fondo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Llegamos a casa a tiempo para almorzar. Mi pequeño héroe se comportaba como un campeón, aunque fruncía el ceño cada vez que tenía que sentarse o levantarse. Lo acomodé en el sofá con su tablet y su manta favorita, le preparé un poco de chocolate caliente, nuestro ritual para los días importantes. Mamá, hoy te ves rara. Timur dejó la tableta y me miró con esos ojos demasiado serios para un niño de 9 años. Algo pasó en el hospital. A veces tenía la impresión de que él me entendía mejor que yo mismo. Con tan solo 9 años ya captaba matices de humor que intentaba ocultar incluso a mí mismo. ¿Por qué piensas eso? Intenté sonreír, fingiendo ligereza. Estuviste callado todo el camino a casa, y ahora estás mirando por la ventana, pero tu cabeza está en otra parte. Tomó un sorbo de chocolate, dejando unos graciosos bigotes sobre su labio. ¿Me lo vas a decir? Suspiré. Ocultarle algo a Timur fue inútil. Siempre terminaba enterándose. Conocí a una mujer en el hospital. Está en coma. Y creo que puedo ayudarte. ¿Cómo? Él frunció el ceño confundido. No eres médico. Es difícil de explicar, hijo. Pasé mi mano por su cabello. ¿Sabes algo? Descansemos un poco y por la noche iremos a casa del abuelo. Necesito decirle esto también. Timur asintió, aceptó mi decisión y volvió al juego. Yo, sin embargo, me quedé junto a la ventana, perdida en mis pensamientos sobre el extraño en la UCI. Su imagen no me soltaba, ella en el balcón, con un cepillo en la mano, el rostro vuelto hacia la tormenta que se avecinaba. ¿Quién era ella? ¿Y por qué, después de tantos años, acababa de regresar mi regalo? El taller de mi padre estaba en un anexo de nuestra antigua casa. En los años 60, mi abuelo había comprado aquella casa de madera en las afueras de la ciudad por un precio ridículo. Los anteriores propietarios, según los rumores, tenían prisa por marcharse. Dijeron que la casa tenía una historia, pero nadie sabía exactamente cuál. Según los estándares actuales, era una reliquia, pocas propiedades como esta aún sobrevivían. Caminamos por el jardín, donde los manzanos plantados por mi abuelo se doblaban bajo el peso de sus frutos casi maduros. La brisa nocturna trajo alivio después del calor del día. La puerta del taller estaba entreabierta. Por cortesía, me quedé inconsciente antes de entrar, tirando de la mano a Timur. Aquí están mis visitantes favoritos. Fyodor Sabelievich se alejó de su trabajo y sonrió, con los ojos brillantes. A pesar de tener 68 años, todavía tenía la constitución robusta y las manos firmes de un maestro. Solo los mechones plateados de su espeso cabello y las profundas arrugas delataban su edad. Toda su vida había trabajado como sellador en una ganadería y, al jubilarse, montó un taller en casa. Confección de arneses, bolsos y cinturones por encargo. El olor a cuero curtido y crudo, cera, pegamento y madera me transportaron a la infancia. De las paredes cuelgan herramientas, cuchillos cortantes de distintos tamaños, perforadoras, agujas para silla de montar, martillos. Sobre el amplio banco una silla de montar sin terminar, encargada por algún coleccionista de Moscú. «¿El té está listo?», señaló el viejo samovar eléctrico que estaba en un rincón, como si supiera que íbamos a llegar. Timur corrió a abrazar a su abuelo con cuidado de no presionar los puntos. «Entonces, valiente, ya estás mejor». Fyodor Sabelievich alborotó el pelo de su nieto. «Sí. Incluso me mostraron la cicatriz durante el cambio de vendaje». Timur abrió los brazos, exagerando el tamaño. «¡Qué grande!». Nos reímos y la tensión que me había acompañado durante todo el día se alivió un poco. Papá sacó el antiguo servicio de porcelana, el de diminutas flores azules que había pertenecido a mi abuela, y preparó un té fuerte con tomillo y menta. Del armario sacó un tarro de mermelada de manzana silvestre, espesa y dorada como el ámbar. «Bueno, dímelo. Por tu cara sé que no fue una visita cualquiera», dijo sentándose en la pequeña mesa junto a la ventana. Respiré hondo y le hablé de la mujer en el hospital, del contacto accidental y de las visiones que aparecieron. Timur escuchó con los ojos muy abiertos, olvidándose incluso de la galleta que sostenía.
Mi padre no interrumpió, pero las líneas de su frente se profundizaron con cada palabra. Has vuelto, papá, terminé. Lo que mamá y yo tuvimos de niños. Fyodor Sabelievich suspiró, se levantó y se dirigió a una vieja habitación en un rincón del taller. Del fondo del cajón sacó una caja de abedul de Karelia desgastada por el tiempo. Pensé que nunca más tendría que abrir esto, murmuró, regresando a la mesa. Pero parece que ha llegado el momento. Al abrir la tapa, reveló fotografías amarillentas, papeles, una pequeña bolsa de cuero y un relicario de plata con una cadena. El linaje Volkov comenzó cogiendo una fotografía donde una joven con una larga trenza posaba frente a una casa de madera. Esta es tu bisabuela, Agafia. Fue partera y enfermera en lazaretos durante la guerra. Dijeron que sus manos tenían un don. Quienquiera que tocara sanaba más rápido. Y todo porque vi las historias de las personas, su pasado, y encontré allí la clave para sanar su presente. ¿Vio el pasado? Repetí, sorprendido. ¿Cómo estoy hoy? Sí. Cogió otra foto, esta vez de mi madre, joven, riendo, con el pelo suelto y con un vestido ligero. Svetlana, sin embargo. Se quedó en silencio, mirando la imagen como si pudiera recuperarla. ¿Mi madre vio el futuro? Me arriesgué. Él asintió con la voz ronca. Sí. Vio las desgracias ajenas, los dolores que estaban por llegar. Al principio, solo de los que jugaban. Luego, incluso de extraños en la calle. En el último año, incluso dormir la aterrorizaba. Soñé con el sufrimiento de los demás, pero no pude hacer nada para detenerlo. Otro silencio. Siempre me dijeron que mi madre murió de problemas cardíacos cuando yo tenía 5 años. Ahora, por primera vez, entendí la verdadera razón. ¿Ella fue sola? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sí. Confirmó mi padre asintiendo. No pudo soportarlo. Tenían solo 22 años. Timur miraba a uno y a otro, absorbiéndolo todo, sin atreverse a intervenir. ¿Y yo? Mi voz temblaba. ¿Qué veo? El pasado, respondió con firmeza. Como Agafia. Empezaste cuando tenías 7 años. ¿Recuerdas cuando leíste historias sobre los juguetes de tus vecinos? Dijo quién los había hecho o a quién pertenecían antes. Lo recordé. Recordé cómo me enseñó a ignorar las imágenes que aparecían al tocar objetos ajenos, cómo me repetía que era solo imaginación, que debía vivir como gente normal. Tenías miedo de que yo repitiera la suerte de mi madre, dije, no como una pregunta, sino como una observación. Por supuesto que sí, se le quebró la voz. Perder a mi única hija. Eras lo único que me quedaba de Svetlana. Me tomó las manos grandes y ásperas por el trabajo constante y sentí, por primera vez, el peso de lo que había cargado solo durante tanto tiempo. Siempre pensé que mi don para trabajar el cuero era una bendición, pero ahora me doy cuenta de que tal vez me equivoqué. Quizás el temor fuera infundado. Un regalo no es una maldición, fui yo quien me convenció de que era mejor enterrarlo. Pero de todos modos brotó como una planta testaruda que se abre paso a través del asfalto. Significa que ha llegado el momento. ¿Por qué ahora? Pregunté después de 20 años de silencio. ¿Por qué precisamente hoy? Es el momento adecuado, respondió mi padre, así de simple. En las mujeres de la familia Volkov, el don se manifiesta después de los 40. Cuando los hijos ya están criados, cuando la pasión y el dolor de ser mujer ya han sido vividos y superados. Solo entonces se abre con todas sus fuerzas. Sacó un relicario de una caja de madera. Perteneció a su bisabuela, luego a su madre y ahora era mía. Me sorprendió el peso del frío metal en mis manos, plata ennegrecida por el tiempo, con un lobo grabado en la tapa, símbolo de nuestro linaje. Dentro hay tierra de nuestra región, explicó mientras yo examinaba el objeto con una mezcla de miedo y fascinación. De ahí viene la fuerza. Úsalo si decides aceptar el regalo. Miré el relicario y dentro de mí luchaban dos fuerzas, el miedo, antiguo y familiar, y una extraña anticipación, como si una parte dormida de mí finalmente estuviera despertando. Toda mi vida sentí que algo me faltaba, como si la mitad de mi esencia estuviera en un sueño profundo. Ahora ella se despertó. Tengo miedo, papá, confesé con la voz temblorosa. ¿Qué pasa si no lo logro?
Mi don no es como el de mi madre. Veo el pasado, cosas que ya sucedieron. No puedo cambiarlos, solo entenderlos. En cuanto a la madre, vio el futuro, el sufrimiento que aún podía evitarse. Pero no tenía fuerzas para eso. Timur, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, interrumpió de repente. Mamá, ¿qué pasa con esa señora del hospital? ¿Realmente puedes ayudarla? Su pregunta infantil y directa puso todo en perspectiva. Una mujer en coma, sin documentos, sin nadie. Había visto su pasado, una casa junto a un lago, una tormenta, un relámpago. Quizás esa fue la clave para despertarla. No lo sé, hijo, respondí con sinceridad. Pero tengo que intentarlo. Entonces inténtalo, dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Se volvió hacia su abuelo con los ojos llenos de preocupación infantil. Abuelo, ¿y si mamá se enferma por este regalo? Fyodor Sabelievich sonrió, una sonrisa suave, llena de orgullo contenido. No, mi pequeño gigante. El don no enferma a quien lo utiliza con corazón generoso. Al contrario, cura. Sus ojos se fijaron en los míos, largos segundos de silencio cargado. Es tu decisión, hija. Pero si quieres mi consejo, acepta el legado. No está bien dejar inactiva una fuerza como esa cuando puede ayudar a la gente. Me puse el medallón alrededor del cuello. El metal, que debería haber estado frío, se sentía cálido, como si mantuviera el calor de las manos de todas las mujeres de nuestra familia que lo habían usado antes que yo. Lo intentaré, decidí con una firmeza que no sabía que tenía. Mañana iré al hospital. Por primera vez ese día, sentí una profunda calma, como si finalmente hubiera dado el primer paso en un camino trazado para mí desde que nací. Nos quedamos hasta tarde en casa de mi padre. Timur se quedó dormido en el viejo sofá del taller, acurrucado bajo la chaqueta de su abuelo, que lo cubría cuidadosamente. Mientras tanto, ambos hablábamos de mi madre, mi abuela, historias familiares que nunca antes había escuchado. Antes de irme, miré una vez más la foto de Svetlana. Ahora, en sus ojos, vi no solo alegría, sino una tristeza velada, como si ya intuyera su destino. No repetiré tu camino, madre, susurré. Prometo. A la mañana siguiente me paré frente a la puerta del consultorio del doctor Rubtsov, dedos nerviosos jugando con el relicario. Me saludó con la misma expresión escéptica de siempre, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. Entonces es voluntario, dije, releyendo el formulario que había completado en la recepción. ¿Qué te motiva a ayudar a un extraño? Repasé mentalmente las explicaciones que había ensayado. Tener un don que me permita ver el pasado a través del tacto sonaría excéntrico, por decirlo menos. Elegí una verdad a medias. Un día perdí a un ser querido. Nadie debería estar solo en un hospital. Rubtsov me estudió con la mirada clínica de alguien acostumbrado a distinguir los síntomas de la simulación. Bueno, finalmente estuvo de acuerdo. Pero hay condiciones, solo en horario de visita, siempre con una enfermera presente. No hay métodos alternativos, medicinas o hierbas. Solo voy a hablar con ella, le aseguré. Y tal vez tomar tu mano por un rato. Murmuró algo, pero la sospecha inicial ya se había disipado. Tamara te llevará hasta el paciente. La enfermera Tamara era una mujer joven, de rostro redondo y ojos amables, que se movía con una ligereza sorprendente para su tamaño. Mientras caminábamos por el pasillo, no pudo resistir su curiosidad. ¿De verdad quieres ayudar a nuestro desconocido? Es tan inusual. ¿Por qué la llaman así? Yo pregunté. Ni por cama ni por número de habitación. Tamara se sonrojó ligeramente. No puedo llamarla por números. Ella es una persona. Entre nosotros, esa es la única forma en que la conocemos, lo desconocido. Como un soldado sin nombre, solo una mujer. Esa simple frase tenía tanta humanidad que sentí una oleada de afecto por ella. Tamara, aventuré bajando la voz, ¿crees en habilidades inusuales? Ella se detuvo, me miró seriamente y respondió. Después de 20 años en la UCI, querida, empezamos a creerlo todo. Vi cosas que desafían la lógica, personas desesperadas que se levantaron, otras que se suponía que vivirían años y se rindieron en cuestión de horas. Si tienes algo que pueda ayudarla, úsalo. Mi boca está cerrada. Y así comenzó mi rutina.
1 hora al día en esos 4 áridos metros cuadrados se volvió tan natural como tomar café por la mañana o leerle un cuento a Timur antes de acostarse. Mi padre se hizo cargo de mi hijo y lo recogió del campamento de verano donde lo habíamos inscrito para las vacaciones. Con cada toque de la mano del desconocido profundizaba en su vida. Los fragmentos se entrelazaban como las piezas de un rompecabezas, su infancia en un pequeño pueblo a orillas del Volga, su estricta madre maestra, su padre militar, casi siempre ausente. Los primeros garabatos infantiles, torpes, pero que ya revelan un don especial para los colores. Los constantes cambios de ciudad, tras los traslados de su padre. Luego su juventud, la escuela de arte, su primer amor, su primera decepción. Los vibrantes años universitarios de finales de los años 1980, el último suspiro de la era soviética. Matrimonio en los años 90, nacimiento de un hijo, divorcio. Y entretejiéndolo todo, una pasión ininterrumpida, el arte. Pintaba siempre y en cualquier lugar, en las clases de la escuela secundaria, entre las comidas del bebé, en los raros momentos de descanso. Las pinturas y los pinceles eran extensiones de sus manos. Tamara, que al principio me observaba con discreta curiosidad, acabó convirtiéndose en mi cómplice. Pasé más tiempo del necesario en la habitación, escuchando mis descripciones de la vida que imaginaba para el paciente. ¿Cómo sabes todo esto?, me preguntó una vez, cuando le hablé de elegir una casa junto a un lago. Intuición, respondí con una sonrisa evasiva. Y un poco de imaginación. Ella le devolvió la sonrisa, comprensiva, y no insistió. Incluso el doctor Rubtsov empezó a aparecer con más frecuencia durante mis visitas. Su interés se centró en los monitores. Cada vez que llegaba, la actividad cerebral del paciente aumentaba, de forma estable y mensurable. Sigue haciendo lo que estás haciendo, dijo después de una semana. La reacción es consistente y positiva. Por la noche me sentaba frente al ordenador y tecleaba en el buscador los datos que había recogido: lago clareado, casa junto al lago, dacha del director de la fábrica. Estaba buscando alguna pista que probara que la mujer de mis visiones era real, no un producto de mi fantasía. Al 7º día encontré lo que buscaba. Un anuncio de hace 25 años que ofrecía a la venta una casa de verano a orillas del lago Svetloye, antigua propiedad del director de la fábrica Lenin. La descripción encajaba perfectamente: una casa espaciosa, con buhardilla y balcón frente al agua. Lago Svetloye. El nombre resonó en mi mente como una confirmación. No fue imaginación. Fue la memoria. Y si era memoria, entonces existía. La casa estaba a 40 kilómetros de la ciudad, cerca del pueblo Zao Ziornoy. El autobús solo circulaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. ¿Vamos a buscar tesoros?, preguntó Timur cuando le conté sobre el viaje. Casi sonríe. Vamos a buscar una historia. El autobús era un Paz muy antiguo, de esos que parecían haber estado en funcionamiento desde la época de Brezhnev. Crujía y gemía con cada bache del camino de tierra, como protestando contra su propio destino. Fuera de la ventana aparecían campos abiertos, pequeños bosques y ocasionalmente pequeñas aldeas, 5 o 6 casas de madera, nada más. Timur pegó la cara al cristal, señalando con entusiasmo cada vaca en el pasto, cada recodo del río que brillaba a lo lejos. Tenemos suerte de que sea verano, dijo con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. En invierno, la nieve debe cubrir incluso el tejado. Miré a mi hijo y una vez más me sorprendió esa mezcla que había en él, pureza infantil y sabiduría casi adulta, como si ya hubiera vivido muchas vidas. Zao Ziornoy era más grande de lo que imaginaba. Varias calles de cuidadas casas de madera, un colegio, un pequeño mercado y, en lo alto de una colina, una pequeña iglesia de cúpulas azules. Pero nuestro destino eran las afueras, donde, según el mapa, se encontraba el lago. ¿Y si le preguntamos a alguien?, sugirió Timur, después de haber cruzado todo el pueblo sin ver la casa. Asentí y nos acercamos a un anciano que estaba reparando algo en un sitio de construcción. Lo siento, comencé. Buscamos una casa grande junto al lago con buhardilla. Dicen que allí vive un pintor. El hombre enderezó la espalda, apoyándose en la azada. ¿Quieres a Valentina? Está en la otra orilla. Tienes que cruzar el puente de madera y seguir el sendero. Pero ella no está allí, escuché que fue a la ciudad a visitar a su hijo. ¿Qué pasa con su hijo?
Pregunté vacilante sin saber cómo formular la pregunta. ¿Semyon? Trabaja un turno en la planta hidroeléctrica. 1 mes allí, 2 semanas aquí. Ahora debería estar por aquí. Vi su coche ayer. Le dimos las gracias y continuamos hasta el estrecho puente sobre el canal. Timur abrió el camino, probando cada tabla con el pie, como si fuera un explorador en territorio hostil. «Mamá, ¿qué le vamos a decir?», preguntó cuando pudimos ver el techo de la casa entre los pinos. ¿Para Semyon? Yo mismo no tenía una respuesta. «Hola, tu madre está en coma en la ciudad y lo sé porque veo el pasado de las personas al tocarlas». Sonó absurdo. Pero decidí que la verdad era la única manera. Solo necesitaba elegir mis palabras con cuidado. La casa era exactamente como en mis visiones, 2 plantas, con un espacioso ático y un amplio porche frente al lago. Sólido, bien construido, con detalles tallados en las ventanas y techo de tejas antiguas. En la entrada, un UAZ Patriot destartalado y cubierto de polvo. Llamé a la puerta. Ninguna respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte. Valentina no está allí, si es a quien estás buscando. Una voz masculina vino desde atrás. Me di vuelta, al lado del cobertizo, un hombre de unos 30 años sostenía un hacha, probablemente cortando leña. Había algo en el que me resultaba familiar, los mismos ojos grises de la mujer de mis visiones, la misma pequeña arruga entre sus cejas. ¿Eres Semyon?, pregunté acercándome. Hijo de Valentina Grigorievna. Entrecerró los ojos, desconfiado. Digamos que sí. ¿Y tú? Mi nombre es Zoya. Señalé a Timur. Este es mi hijo. Necesitamos hablar contigo. Se trata de tu madre. ¿Qué le pasó a ella? Su voz adquirió un tono urgente. ¿Eres de la policía? ¿La encontraron? No soy de la policía. Respiré profundamente. Pero creo que sé dónde está. Bajó el hacha y me miró fijamente durante un largo rato, como si intentara descifrar un acertijo. Adelante, dijo por fin. Va a ser una larga conversación. Por dentro, la casa era espaciosa y luminosa, con muebles antiguos pero bien conservados. Pinturas por todas partes, paisajes, naturalezas muertas, algunos retratos raros. Sobre la mesa del salón hay fotografías, álbumes y papeles esparcidos. La he estado buscando durante 2 semanas, confesó Semyon, sirviendo té. Ayer logré registrar la desaparición. Antes decían que un adulto tiene derecho a desaparecer sin previo aviso. Se pasó la mano por la barba incipiente. Estaba de turno en la central hidroeléctrica de Volgogrado. Ella llamó hace 2 semanas, el día de esa fuerte tormenta. Dijo que iba a pintar, que la inspiración había llegado y desapareció. El teléfono no contesta. Todas sus cosas están aquí, los documentos también. Como si se hubiera disuelto en el aire. ¿Desapareció durante la tormenta? Repetí, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Los vecinos la vieron en la orilla del lago con el caballete. Cuando empezó a llover, todos corrieron a casa y nadie volvió a verla. Semyon habló de manera pragmática, pero sus nudillos estaban blancos por sostener la taza con tanta fuerza. Tengo razones para creer que tu madre está en la ciudad, en el hospital, comencé con cuidado. En coma, en la UCI. Sin documentos, sin identificación. Tragó con fuerza. ¿Por qué nadie me lo dijo? Llamé a todas las emergencias. Se la llevaron sin identificación. Hasta que me enteré. ¿Y cómo te enteraste? Su mirada se volvió penetrante, casi hostil. Respiré profundamente. Ya era hora. La vi. Y creo que puedo ayudar a traerla de regreso. Semyon guardó silencio durante un largo rato, con los ojos fijos en la tranquila superficie del lago más allá de la ventana. Muéstrame una foto, pidió finalmente. ¿Lo haces, no? Por suerte había tomado una foto con mi celular. Miró la pantalla y palideció. Es ella, susurró. Mami. Por primera vez se le quebró la voz, revelando el dolor que intentaba contener. Vamos, me levanté. El último autobús sale dentro de 1 hora. Tenemos que llegar a tiempo. Olvídate del autobús. Semyon se puso de pie con determinación.
Vamos en mi coche. En 40 minutos estaremos en la ciudad. En cuestión de minutos había reunido una pequeña bolsa, ropa, cepillo de dientes, documentos. Se detuvo frente a la estantería y tomó un libro gastado. A mamá le gusta que le lean blog. Tal vez le ayude. Antes de irse, cerró la casa con cuidado, comprobando la cerradura 3 veces. Estaba nervioso, pero se mantuvo firme. Nunca imaginé, dijo mientras maniobraba el auto por el camino de terracería. Gracias por encontrarnos. No me agradezcas todavía, respondí en voz baja. Aún estamos en el principio. Me miró. No quiero ser grosero. ¿Pero quién eres? ¿Por qué nos ayudas? Miré a Timur, que ya dormía en el asiento trasero, luego a los árboles que pasaban rápidamente junto a la ventana, y finalmente a mis propias manos, apoyadas en mis rodillas. Soy solo una persona, dijo, que tal vez pueda marcar la diferencia. La presencia de Semyon transformó nuestras visitas diarias al hospital. Ahora íbamos juntos. Tocaba la mano de Valentina y profundizaba en sus recuerdos, mientras él leía los poemas de Bloch o le contaba noticias del pueblo, detalles de la casa, historias del trabajo. Hablaba en voz baja con afecto, a veces tartamudeaba cuando la emoción le apretaba la garganta. ¿Crees que ella escucha?, preguntó una vez, cuando salimos a tomar aire al pasillo. Estoy seguro, dije. La actividad cerebral aumenta cuando hablas, especialmente cuando lees Bloch. Él sonrió avergonzado. Ella me lo leía desde que era pequeña. La joven cantaba en el coro de la iglesia, fue el primero que memoricé. Había algo en su sonrisa, en la forma en que se apartaba un mechón de pelo de la cara, un gesto tan masculino y al mismo tiempo tan vulnerable, que hizo que mi corazón se acelerara. Alejé esos pensamientos. No era ni el momento ni el lugar. Tamara, nuestra aliada de enfermería, nos trajo té en vasos facetados y los últimos chismes del hospital. El doctor Rubtsov controlaba los signos vitales de Valentina todos los días y con cada visita tardaba más. Escuché mis descripciones de su pasado, que supuestamente reconstruí a partir de pistas indirectas, con creciente interés. Las conexiones neuronales se están regenerando, anunció al 7º día. Si esto continúa así, existe una posibilidad real de que salga del coma. Semyon alquiló un apartamento cerca de él. Un departamento modesto pero acogedor a pocas cuadras del hospital. Mientras tanto, Timur, mi hijo de 9 años, tuvo que mudarse temporalmente a casa de su abuelo. Las restricciones de edad en el hospital no le permitieron la entrada, lo que lo dejó frustrado. Nuestras conversaciones nocturnas estuvieron llenas de sus incansables preguntas sobre la operación que salvó a la artista, como llamaba a Valentina. Su fascinación por la historia de la mujer que despertó de un sueño profundo era casi infantil, pero también revelaba una sensibilidad precoz ante la fragilidad de la vida. Todo cambió al 8º día. Estaba sentado junto a la cama de Valentina, sosteniendo su mano mientras describía un fragmento de memoria que había recuperado, un viaje a Crimea en la década de 1990, cuando ella pintaba paisajes marinos con pinceladas rápidas y seguras. Semyon, absorto en su desgastado libro, recitaba en voz baja versos de Y el eterno combate, la paz solo habita en los sueños. De repente los dedos de Valentina temblaron levemente en mi palma. Me quedé helado. Me imaginé. Llamé a Semyon en un susurro, continúa leyendo. Él obedeció y entonces, imposible pasarlo por alto, su mano apretó la mía, débil pero deliberadamente. Sus pestañas temblaron, sus párpados se entreabrieron por un instante, como si la luz del mundo fuera demasiado para sus ojos aún dormidos. Tamara. Gritó Semyon, levantándose de un salto de su silla. Llame a los médicos, rápido. Lo que siguió fue un torbellino. Tamara corrió a buscar a Rubtsov, mientras Semyon y yo nos conducían suavemente fuera de la sala. Me senté en un duro banco en el pasillo, todavía me temblaban las manos, mientras Semyon caminaba nervioso sobre el suelo de linóleo, incapaz de quedarse quieto. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó parándose frente a mí. ¿Cómo ayudaste a mi madre a regresar? Negué con la cabeza. No fui yo. Fuimos nosotros. Tu voz, tus poemas, tu amor por ella, eso es lo que la trajo de regreso. Se sentó a mi lado, tomando mi mano con un gesto que, después de estos días, ya me parecía natural. Gracias, dijo simplemente. No importa lo que pase de aquí en adelante, gracias.
Rubtsov apareció media hora después, media hora que pareció una eternidad. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos delataban una cautelosa esperanza. El paciente está consciente. Los signos vitales son estables, pero hay una complicación. Semyon contuvo la respiración. ¿Cuál? Amnesia. Parcial pero extensa. Recuerda habilidades, fragmentos de información, pero no personas. Un descanso. Excepto uno. Él me miró. Ella se refiere a ti como la chica de las manos cálidas. Cuando entré de nuevo en la habitación, Valentina me miró con sus ojos claros y grises, exactamente como los veía en mis visiones, atenta, vivaz, capaz de captar cada detalle del mundo. Su voz, ronca por el largo silencio, rompió el aire. Viniste a mí. En la oscuridad tomaste mi mano y me contaste historias. Mis historias. Asentí sin palabras. A mi lado, Semyon se quedó helado. Ella no lo reconoció cuando entró. Y eso le rompió el corazón, aunque intentó no demostrarlo. Soy Zoya, logré decir. Y este es Semyon, tu hijo. Ella volvió la cara hacia él y lo examinó con dolorosa curiosidad. Hijo, tengo un hijo. Semyon tragó y asintió. Sí, mamá. Soy yo. Sema. Sema, repitió como si probara el sonido del nombre. No lo recuerdo. Lo siento. Sus ojos volvieron a mí. Pero te recuerdo. Trajiste la luz. No había miedo ni pánico en sus ojos, solo una serena aceptación, tal vez el instinto del artista, esta capacidad de abrazar el mundo tal como es, encontrando belleza incluso en las fracturas. En los días siguientes Valentina se sometió a exámenes, sesiones con psicólogos y pruebas neurológicas. Su recuperación física fue sorprendente, pronto la trasladaron de la UCI a una sala común, donde comenzó a dibujar la sala con trazos precisos, como si sus dedos nunca hubieran olvidado el recorrido del lápiz. Recordaba recetas, describía en detalle cómo preparar bort ucraniano, pero los rostros de su vida, los lugares que había llamado hogar, incluso su propio apellido, permanecían detrás de un velo. Una semana después de despertarnos, Rubtsov nos reunió en su oficina. Esto no es infrecuente en traumatismos craneoencefálicos graves o falta de oxígeno en el cerebro. La memoria procedimental, habilidades, hechos, a menudo resiste. Pero los recuerdos episódicos, especialmente aquellos vinculados a las emociones, son más vulnerables. Semyon tomó mi mano con fuerza. ¿Lo recordará alguna vez? El médico negó con la cabeza. No dije eso. La memoria puede regresar, total o parcialmente, pero depende de estímulos adecuados, lugares familiares, objetos, sonidos, olores, terapia constante y tiempo. Su mirada cayó sobre mí. Y por lo que parece, las sesiones con Zoya. No tengo idea de qué funciona, admití. Pero sí ayuda. Sí, confirmó Rubtsov. Está más estable de lo esperado. Desde el punto de vista médico, ahora puede ser dada de alta para rehabilitación en casa, siempre que haya supervisión. Esa misma noche nos reunimos en el salón de nuestra antigua casa. Mi padre, Félix Abelievich, servía té con pasteles de col y mermelada casera. Timur, entusiasmado ante la perspectiva del cambio, balanceaba las piernas en la silla. Valentina tiene el alta, anunció mi padre. Necesita cuidados, un ambiente familiar y un tratamiento continuo. Voy a tomar una licencia sin goce de sueldo en el trabajo, dijo Semyon. Me quedaré con ella en Zaociornoye. ¿Qué pasa con las sesiones con Zoya?, preguntó mi padre. El médico dijo que marcan la diferencia. Se hizo un silencio incómodo. Todos lo sabíamos, Valentina había creado un vínculo conmigo, pero viajar 40 kilómetros diarios era inviable, especialmente con mi trabajo y Timur. Tengo una propuesta, dije colocando la taza sobre la mesa. Podemos trasladarnos a Zaociornoye. Semyon arqueó las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Y tu trabajo? Y Timur, la escuela. Trabajo de forma remota, le expliqué. Solo necesito un cuaderno e internet. En cuanto a Timur. Ya he investigado, interrumpió mi hijo vibrante. Hay un lugar en la escuela local, en cuarto año. Y ya sé todo sobre los lugares para pescar y recoger setas. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Cuándo tuviste tiempo para eso?
Cuando hablé con el abuelo Sema, respondió Timur, sonrojándose. Oh sí. ¿Lo llamas así? Semyon se rió por primera vez en semanas, una risa genuina y conmovedora. Abuelo Sema. Hombre, eres increíble. No soy demasiado, protestó Timur. Soy casi de tu altura. Los adultos intercambiaron miradas y rieron. La tensión se disipó. ¿Entonces está decidido?, preguntó mi padre. ¿Vas a Zaociornoye? Miré a Semyon. Si no te importa. ¿Te importa? Sacudió la cabeza. Seré feliz. La casa es grande, caben todos. Y para mi madre será mejor tenerte cerca. Cuando se resolvieron los detalles, Semyon y yo salimos al porche. Encendió un cigarrillo, yo no fumaba, pero necesitábamos ese momento para nosotros mismos. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar tu vida por alguien que conoces desde hace 2 semanas? ¿Y no harías lo mismo por aquellos que ayudaron a tu madre? Se quedó en silencio, mirando las estrellas. Luego asintió. Lo haría. Pero aún así significa mucho. Para nosotros. Para mí. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra y algo indescriptible pasó entre nosotros, una corriente eléctrica, casi tangible. Fui el primero en apartar la mirada. Ayudemos a tu madre primero. Luego. Ya veremos, añadió. El proceso de cambio fue rápido. Dejamos la mayoría de nuestras cosas en la ciudad, la casa de Zaociornoye ya estaba equipada con lo necesario. Mi padre insistió en quedarse para cuidar nuestra residencia. ¿A dónde iría un viejo como yo? Mi taller está aquí, mis herramientas. Pero te visitaré los fines de semana. Semyon prometió recogerlo. 2 semanas después de despertar, Valentina fue dada de alta. Aún no había recuperado sus recuerdos, pero su cuerpo ya estaba respondiendo con suficiente fuerza como para moverse por sí sola. Rubtsov nos dio instrucciones detalladas sobre la rehabilitación y se aseguró de que anotáramos su número personal. Llame en cualquier momento, de día o de noche, en todo caso. Era un espacio suspendido entre el cielo y el agua, bañado por una luz dorada que se filtraba a través de los polvorientos tragaluces. El aire olía a pintura seca, ropa vieja y un leve rastro de trementina, un aroma que, a pesar de meses de abandono, aún conservaba la esencia de su dueño. Valentina permaneció inmóvil en el umbral, como si el umbral separara no solo 2 habitaciones, sino 2 mundos. Sus dedos temblaron levemente cuando tocó el picaporte, como si temiera que la puerta se cerrara detrás de ella para siempre. El taller era exactamente como Semyon lo había descrito, un santuario congelado en el tiempo. En el centro un caballete sostenía un lienzo inacabado, un estudio de las nubes sobre el lago, donde los azules profundos se mezclaban con pinceladas abruptas de blanco, como si el artista hubiera sido interrumpido en medio de un gesto. A su alrededor, tubos de pintura exprimidos hasta la última gota, pinceles de cerdas endurecidas por el desuso, paletas con tintes secos que formaban un mapa abstracto de obras pasadas. En las paredes, bocetos clavados sin orden, rostros, paisajes, manos entrelazadas, fragmentos de una vida capturados con trazos rápidos. Valentina avanzó lentamente como si pisara un cristal. Sus ojos recorrieron cada objeto con una mezcla de curiosidad y dolor, como si estuviera redescubriendo un idioma que alguna vez habló con fluidez, pero que había olvidado el significado de las palabras. Se detuvo frente a una caja de madera llena de fotografías amarillentas. Sin pedir permiso lo abrí y le entregué una imagen, ella, joven, con un bebé en brazos, sonriendo a la cámara con feliz cansancio. Semyon a los 3 años, con mejillas redondas y los mismos ojos oscuros que su madre. Recuerdo este momento, murmuró Valentina, pasando el pulgar por el rostro de su hijo en la foto. El olor a leche agria en su cabello, como se acurrucaba contra mi hombro cuando dormía. Pero ese chico, señaló la puerta, donde Semyon esperaba, tenso. Ese hombre con la barba sin afeitar y arrugas en la frente, es como si fuera un extraño usando la máscara de mi hijo. Semyon tragó. No se movió, no interrumpió. Sabía que cualquier palabra suya podría romper el frágil hilo que Valentina intentaba desenredar. Necesitamos más, dijo, volviéndose hacia mí con una determinación que no había visto antes. No solo fotos. Necesito tocar las cosas que usó. En la ropa que llevabas. En los objetos que sostenía. Lo entendí.
Tomándome mi tiempo, cogí una camisa doblada sobre una silla, una franela gris que Semyon había usado el invierno pasado y que todavía olía a leña y café. Se lo entregué a Valentina. Cerró los ojos mientras sostenía la tela y por un instante su rostro se contrajo, como si una corriente eléctrica la atravesara. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Odia cuando le arrugo la camisa, dijo, abriendo los ojos húmedos. Siempre los cuelga en la percha, incluso cuando tiene prisa. Y ese botón, tocó un botón suelto en el cuello. Lo cosió él mismo después de que lo perdió en el jardín, porque no quería que yo lo viera. No es nada, mami, dijo. Como si no supiera que se cortó el dedo con la aguja. Semyon rió suavemente aliviado, mientras una lágrima corría por su rostro. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que empezó todo. ¿Te acuerdas?, susurró acercándose. ¿Sabes quién soy? Valentina extendió la mano y le tocó la cara, como confirmando la textura de su piel, la forma de su barbilla. Luego, con un profundo suspiro, dejó caer los dedos. Sé quién eras, corrigió, y su voz se llenó de una tristeza que no era solo por el recuerdo perdido, sino por algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. ¿Pero quién es este hombre que me mira como si fuera un fantasma? El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Incluso el lago de afuera parecía contener la respiración. Luego Valentina se volvió hacia el lienzo sin terminar sobre el caballete. Tomó un cepillo y probó la flexibilidad de las cerdas entre sus dedos. Quizás, dijo mojando el pincel en un tubo de azul ultramar, la respuesta no está en lo que he perdido, sino en lo que todavía puedo crear. Y por primera vez desde su regreso, empezó a pintar. El taller era grande con ventanas en 3 lados, bañadas por una luz natural que parecía hecha a medida para pintar. En cada rincón, lienzos y bocetos terminados esperaban su momento. Pinceles de todos los tamaños colgados o apoyados sobre mesas llenas de tubos de pintura, botellas de disolvente y barniz. El aire transportaba el familiar olor a aceite de linaza, trementina y polvo desgastado. En el centro, sobre un robusto caballete, descansaba el cuadro inacabado, la tormenta sobre el lago, pesadas nubes a punto de romperse, las primeras gotas cayendo al agua oscura. Una obra viva, donde la tensión y la belleza de la naturaleza se entrelazaban en cada pincelada. Valentina caminó lentamente por el espacio, como temiendo que un gesto repentino dispersara los recuerdos que comenzaban a resurgir. Se detuvo frente al caballete, absorta en el lienzo. Recuerdo ese día, susurró. El cielo estaba tan bajo, tan opresivo. Sabía que la tormenta vendría, pero quería capturar ese momento exacto en el que la naturaleza aún se estaba preparando, conteniendo la furia en su interior. Le temblaban los dedos al acercarse a la mesa de trabajo, donde se encontraban esparcidos decenas de pinceles. Destacaba uno de ellos, viejo, con mango de madera oscurecido por el tiempo y desgastado por el uso constante. Mi primera herramienta profesional, murmuró, tendiéndole la mano. Su padre se lo había regalado cuando ingresó a la escuela de arte. Los dedos flotaban a centímetros de la madera gastada, como si el simple toque pudiera desatar algo irreparable. Zoya, llamó volviéndose hacia mí con voz débil. ¿Estás aquí? Me acerqué y me paré a su lado, sin decir nada. Mi presencia fue suficiente. Entonces vayamos juntos, dijo. Nuestras manos se encontraron sobre el cepillo al mismo tiempo. Y el mundo estalló en imágenes. Vi todo. La vida de Valentina desfiló ante mis ojos como una película acelerada, su infancia entre risas y lápices de colores, su juventud rebelde, sus años de estudio, su matrimonio, el nacimiento de Semyon, el dolor del divorcio, su fuga a la casa del lago, sus desvelos pintando, sus triunfos y sus caídas. Hasta ese día. La tormenta, el relámpago cegador, la descarga tan violenta que borró su conciencia. La oscuridad del hospital, los murmullos de los médicos, pocas posibilidades, el coma profundo, la soledad. Y luego mi voz, llamándola. Retrocedí jadeando como si me hubiera sumergido en aguas heladas. Valentina permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos y los labios moviéndose en silencio. Mami. La voz de Semyon rompió el silencio, temblando. Dio un paso adelante con incredulidad. Ella se dio vuelta lentamente. Y en su mirada, finalmente, había reconocimiento. Smuka, susurró extendiendo los brazos. Mi muchacho.
Se abalanzó sobre ella como un niño pequeño, enterrando la cara en su hombro y abrazándola con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. ¿Has vuelto? Su voz se apagó. ¿De verdad has vuelto? Me alejé discretamente hacia la puerta, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Fue un momento muy íntimo y sagrado. El reencuentro de una madre y su hijo no era algo que tuviera derecho a presenciar. Pero Valentina me llamó. Zoya, no te vayas. Ven aquí. Extendió su mano hacia mí sin soltar a Semyon. Sin vosotros nada de esto habría pasado. Me sacaste de la oscuridad, del vacío. Me encontró donde nadie más pudo. Fue su propia fuerza, negué con la cabeza. Solo mostré el camino. No, sonrió entre lágrimas. Diste un pedazo de tu alma para revivir la mía. Lo sentí cada vez que me tocabas. Llevabas luz. Nos quedamos los tres allí, en medio del ático inundado por la luz otoñal que finalmente atravesó las nubes. Semyon sostuvo a su madre con una mano y con la otra alcanzó la mía. En ese momento comprendí que mi don no era una maldición, como alguna vez temí. Fue un regalo, la capacidad de sanar, de reconectar los hilos rotos de la vida. Un legado del corazón, transmitido a través de las mujeres de mi linaje. Lo recuerdo todo. Valentina miró a su alrededor, como si cada pincelada, cada lienzo, cada sombra en la pared le contara una historia. Y sé exactamente lo que voy a pintar a continuación. Caminó hasta un caballete vacío contra la pared. Un retrato. De nuestra nueva familia. Recuerdo ese momento en el hospital cuando tomé la mano de mi madre por última vez. Me miraste y sentí tu mirada como un abrazo. Aquí está ella, la mujer que he estado buscando toda mi vida, pensé con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se podía oír. Yo también me enamoré de ti, respondí en voz baja, casi un susurro. Y eso me asusta. Después de la muerte de mi marido, me juré a mí misma que nunca más me permitiría sentirme así. Pero contigo fue diferente. Eras como una parte de mí que no conocía, una pieza que siempre faltaba. Me acercaste y nuestros labios se encontraron en un beso tierno y cuidadoso, como si temiéramos romper la frágil felicidad que nos había encontrado en pleno invierno. Y entonces, como si la naturaleza también quisiera celebrar nuestro reencuentro, ese año llegó temprano la primavera. La nieve se derritió en cuestión de días, dejando al descubierto la hierba del año pasado, todavía verde bajo el hielo. El lago se liberó de las capas de hielo, y por las tardes escuchábamos los gritos de los patos salvajes que habían regresado. La vida renació y la nuestra también. Valentina se lanzó de lleno a los preparativos de su primera exposición en años. Un crítico de arte de la capital, que estaba de vacaciones con unos familiares en un pueblo vecino, quedó impresionado por sus nuevas obras, especialmente las pintadas después de su recuperación. Hay algo de otro mundo en ellos, dijo, estudiando una de las pinturas en el estudio. Como si la artista hubiera estado más allá y hubiera regresado para contar lo que vio. Valentina sonrió enigmáticamente. Quizás eso fue exactamente todo. Su exposición individual se inauguró en abril en la Galería Regional. Llegó una multitud inesperada, vecinos, coleccionistas de la capital e incluso periodistas. En la inauguración se vendieron varios cuadros, incluido ese paisaje con la tormenta, el mismo que había dejado inacabado y que ahora llevaba a la vez su dolor y su renacimiento. Mi carrera también despegó. Gracias a Internet, podía trabajar desde cualquier lugar y las vistas al lago inspiraron diseños únicos. Mi base de clientes estaba creciendo e incluso comencé a pensar en contratar un asistente. En mayo, Semyon y yo decidimos casarnos. Sin pompa, solo los más cercanos. La ceremonia tuvo lugar en la pequeña iglesia de madera de la colina, donde también se casaron los padres de Valentina. Nunca pensé que sería dama de honor en la boda de mi propio hijo, bromeó, ajustándome el velo. Y nunca pensé que a mis 43 años, me casaría por segunda vez, respondí, nervioso como un adolescente. Timur, con aspecto solemne, llevaba los anillos sobre un cojín de terciopelo. Mi padre me acompañó hasta el altar, secándose una lágrima furtiva, probablemente recordando a mi madre, que no vivió para ver ese día. Cuando regresamos a casa después de la ceremonia, mi padre me llevó aparte. ¿Sabes lo que decidí, no? Asentí. Llevábamos hablando de esto desde el invierno. Fyodor Sabelievich finalmente aceptó acercarse a nosotros.
La casa de la ciudad era demasiado grande y vacía para un hombre solo. Semyon prometió construir un taller aquí, explicó mi padre. Dicen que aquí hay demanda de sillas de montar de calidad. Los granjeros crían caballos. ¿Qué pasa con tus herramientas? Tus cosas. Solo llevaré lo imprescindible, respondió con un gesto de la mano. Las cosas son solo cosas, hija. Lo importante es estar cerca de la familia. Un mes después de la boda llevamos a mi padre a Zaociorni. Semyon, como prometió, construyó un taller espacioso y luminoso al lado de la casa, con un gran banco y estantes para herramientas. Ahora, además del estudio de Valentina, también teníamos el taller de Fyodor Savelievich. Los dos, cada uno a su manera, fueron maestros y pronto encontraron una armonía inesperada. Pasaron horas discutiendo cuál era el mejor cuero para una silla de montar o los tonos ocres para una puesta de sol. Timur circulaba entre ellos, absorbiéndolo todo como una esponja. Y sonreí pensando que mi hijo no podría tener mejores abuelos. El invierno dio paso a la primavera y la primavera al verano. Entonces ocurrió otro milagro en nuestras vidas, descubrí que estaba embarazada. Los médicos habían dicho, después del difícil parto de Timur, que las posibilidades eran escasas o nulas. Es amor, sonrió Valentina, tocando mi vientre redondeado. Él hace milagros. En junio de 2022 nació nuestra hija, pequeña, fuerte, con un mechón de cabello oscuro y una mirada penetrante. La llamaremos Svetlana, en honor a mi madre. Svetochka, murmuró Semyon, meciendo el bulto en sus brazos. Mi pequeña. Timur, con la seriedad de un hermano mayor de 10 años, le mostró a su hermana sus dibujos y juguetes. Cuando seas grande te enseñaré a andar en bicicleta y a nadar. Y te protegeré si alguien te lastima. Svetotechka creció de una manera especial, tranquila, observadora, con una mirada que parecía ver más allá. A veces la sorprendía mirando objetos antiguos o tocando madera con una expresión concentrada y el ceño fruncido. ¿Crees que ella también tiene el don? Me preguntó Semyon una vez, mientras veíamos a la pequeña Svetotechka, de apenas 1 año, acariciar con inusitada ternura el medallón de lobo que yo había heredado de mi bisabuela. Es posible, respondí. Por lo general, se salta generaciones. Si ese es el caso, te enseñaré a no temerlo, a aceptarlo como una bendición, no como una maldición. Ya no tenía miedo de mi regalo. Al contrario, se había convertido en una fuente de fortaleza. Empecé a ayudar a la gente discretamente. Quienes escucharon la historia de Valentina acudieron a mis competiciones, algunos buscaban objetos perdidos, otros querían saber la historia detrás de una reliquia familiar, algunos esperaban desentrañar misterios del pasado para encontrar la paz en el presente. No me negué si sentí que podía contribuir. Valentina bromeó diciendo que eran mis días de ser vista como una vidente, y Semyon me buscó una pequeña habitación en la planta baja, para que las visitas no perturbaran nuestra rutina. El verano de 2023 fue especialmente caluroso. Los manzanos que Semyon había plantado juntos en nuestra primera primavera dieron sus primeros frutos. Timur y sus amigos pasaron sus días en el lago, bronceados y adultos, pareciéndose cada vez más a su padre. Svetochka dio sus primeros pasos firmes hacia el porche, tomándome de la mano y riéndose a carcajadas. Por la noche nos reunimos todos, Semyon, yo, los niños, Valentina, mi padre. Bebimos té, hablamos, hicimos planes. Fyodor Savelievich mostró con orgullo una nueva silla, encargada por un coleccionista de Moscú. Valentina compartió ideas para una nueva serie de pinturas. Semyon estaba hablando de trabajo. Había conseguido un trabajo en el servicio forestal local, por lo que podía estar más cerca de casa y no tener que hacer turnos. Una de esas noches, cuando los niños dormían y los adultos estábamos en el balcón mirando las estrellas, mi padre sacó del bolsillo una foto amarillenta. Tu madre, dijo entregándomela. El día que viniste por primera vez al lago. En la imagen, una mujer joven de cabello largo y oscuro estaba a la orilla del agua, sosteniendo a una niña en brazos. Ambos sonrieron, felices, sin preocupaciones. No recordaba ese día, era muy pequeña. Ella estaría orgullosa de ti, murmuró mi padre. La forma en que abordó su don, la familia que construyó. Apreté la foto contra mi pecho sintiendo las lágrimas fluir. A veces hablo con ella cuando toco cosas que eran suyas. Tu voz es tan clara, como si estuvieras aquí.
Porque ella está aquí, dijo Valentina, cubriendo mi mano con la suya. Todos los que amamos permanecen con nosotros. En nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestra sangre. Semyon me abrazó por los hombros. Gracias por todo. Miré el lago, las estrellas reflejadas en el agua oscura, las luces de las casas lejanas en la otra orilla, a mi familia, increíble. Formado por fragmentos de diferentes destinos, unidos en un todo coherente. El don de ver el pasado me llevó a este futuro. Un regalo que una vez me aterrorizó, que alguna vez consideré una maldición, resultó, después de todo, ser el camino hacia la felicidad. Y en el fondo lo sabía, la pequeña Svetochka, que lleva el nombre de la abuela que nunca conocí, heredaría este mismo don. Pero a diferencia de su tocayo, ella crecería sabiendo que él es una bendición, que su familia la apoyaría, le enseñaría a aprovechar su fuerza y que el amor siempre será más fuerte que el miedo. El medallón del lobo brillaba suavemente alrededor de mi cuello, como si guiñara un ojo en complicidad. Las mujeres del linaje Volkov siempre han sido fuertes. Y siempre lo serán. ¿En qué estás pensando? Preguntó Semyon, besando mi sien. Que la casa junto al lago es lo mejor que me ha pasado en la vida, respondí, apoyándome en él. Y que a veces hay que perderse para encontrar la verdadera felicidad. Una estrella fugaz cruzó el cielo dejando un rastro luminoso. Cerré los ojos y pedí un deseo, simple y eterno, que todos los que amo siguieran sanos y felices. ¿El resto? El resto lo construiremos con nuestras propias manos. A veces, sentado en el porche en las tranquilas horas de la noche, recuerdo ese día de julio en el que mi vida cambió para siempre. El día que me perdí por los pasillos del hospital regional y sin quererlo, toqué la mano de una mujer en coma. Un solo toque y el destino dio un giro repentino, tejiendo los hilos rotos de varias vidas en un nuevo tapiz familiar. Han pasado 3 años. 3 años desde que mi don, dormido durante 2 décadas, despertó. Un regalo que temía, que maldije, creyendo que era la herencia maldita de los Volkov. Hoy lo sé, fue la mayor de las bendiciones. Ahora, mirando a nuestra familia, entiendo lo extraordinario que fue el camino que nos unió. Todos estábamos solos, cada uno a su manera. Yo, una viuda que cría a un niño y oculta mi verdadera naturaleza. Semyon, un hijo desesperado que busca a su madre desaparecida. Valentina, una artista que se perdió bajo la caída de un rayo. Mi padre, un viudo que guarda la memoria de una esposa, se fue temprano. Incluso mi Timur, un niño sin padre, se siente incompleto entre sus compañeros. Jarrones rotos, fragmentos de vidas pasadas. ¿Y ahora? Un todo indivisible. Una familia. Una casa llena de amor y creación. Ayer celebramos el primer cumpleaños de nuestra pequeña Svetochka. Svetlana, un nombre que lleva el recuerdo de mi madre, que apenas recuerdo. Una chica de ojos serios donde a veces brilla algo antiguo, sabio, como si viera lo que se esconde a los demás. La sangre Volkov corre por sus venas y sé que el don también se manifestará en ella. Pero a diferencia de mi madre, a diferencia de mí, ella no temerá tu fuerza. No lo esconderá como si fuera un secreto vergonzoso. Le enseño al rey a aceptar el regalo como parte de sí mismo, a utilizarlo para el bien. El medallón del lobo transmitido de generación en generación a través de las mujeres de nuestra familia, todavía descansa en mi cuello. Pero un día se lo daré a mi hija y le contaré la historia de todos los que lo usaron antes que nosotros. Sobre la bisabuela Agafia, que curó a los soldados heridos durante la guerra. Sobre la abuela, una mujer corriente y sin dones, pero con un corazón enorme. Sobre mi madre, que veía demasiado el dolor de otras personas y no podía soportar el peso. Y de mí, una mujer que encontró su camino, uniendo pasado y futuro. La casa junto al lago, comprada por Valentina después de su divorcio como refugio del mundo, se convirtió en nuestro nido familiar. El anexo donde mi padre instaló su taller se llena de olor a cuero y madera. En el ático Valentina crea sus pinturas, ahora buscadas por los coleccionistas y con una exposición individual programada en Moscú. En el jardín que cultivamos Semyon y yo maduran manzanas y cerezas. En las orillas del lago, Timur enseña a los niños locales a construir balsas y pescar. Sigo trabajando como diseñadora, pero ahora tengo otra vocación. Una vez a la semana abro las puertas de mi pequeña oficina, con ventanales con vista al lago, donde recibo a quienes buscan ayuda a través de mi don.
Viene gente de los pueblos vecinos, a veces incluso de la ciudad, con reliquias familiares, objetos antiguos, fotografías. Los toco y cuento sus historias, ayudo a encontrar a los perdidos, a comprender a los olvidados, a perdonar el pasado. Semyon al principio se rió de mi habitación clarividente, pero pronto dejó de lado la ironía al ver la gratitud en los ojos de quienes descubrían verdades sobre sus raíces o ancestros. Ahora está orgulloso de mí, su esposa, madre de nuestros hijos, guardiana del hogar. Nuestra boda fue sencilla, pero rebosante de felicidad. En la antigua iglesia del pueblo, donde se casaron los padres de Valentina, prometimos estar juntos en la alegría y en el dolor. Y hasta ahora hemos cumplido esa promesa, a pesar de las dificultades de la vida cotidiana, las diferencias de personalidad y la fatiga ocasional. El amor que nació de la gratitud y la ayuda mutua resultó ser más resistente que muchos otros sentimientos. Timur ahora llama padre a Semyon por su propia voluntad, sin que yo necesite sugerirlo. Semyon lo recibió como a un hijo, y cuando los veo juntos reparando una bicicleta o construyendo un nido para pájaros, no puedo contener las lágrimas de felicidad. Eso es lo que necesitaba mi hijo, un hombro masculino, mano firme, el ejemplo de un verdadero hombre. Mi padre también floreció en nuestra casa. Continúan llegando solicitudes para sus trabajos en cuero y tallas de iconos. Los propietarios de caballos de la región pronto descubrieron sus magistrales habilidades. Por la noche él y Valentina suelen estar uno al lado del otro, ella pintando, él tallando patrones en cuero, y el silencio entre ellos está lleno de comprensión. Pienso en el camino que he recorrido en estos 3 años. Por miedo, eso se convirtió en aceptación. En el regalo que, de maldición, pasó a ser bendición. En ese encuentro casual que cambió 5 vidas. Y entiendo lo esencial, nada es casualidad. Todo lo que nos sucede tiene un significado y un propósito, incluso cuando no podemos verlo. El doctor Rubtsov, que fue testigo de la milagrosa recuperación de Valentina, se convirtió en nuestro médico de familia y amigo. A veces viene a pasar los fines de semana con nosotros, pescando junto al lago o tomando té en el porche. Una vez confesó que el caso de Valentina le hizo repensar muchos dogmas médicos y abrirse a lo inexplicable. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Zoya, dijo, mirando la puesta de sol sobre el agua, de las que nuestra filosofía puede soñar. Guardo cada momento de esta nueva vida en mi corazón. La primera sonrisa de Svetochka. El orgullo de Timur de obtener una calificación perfecta en física. La tierna mirada de Semyon al otro lado de la mesa. La risa feliz de Valentina bailando con mi padre en nuestra boda. La calidez de un hogar donde por fin encontré mi lugar. Nadie sabe lo que nos espera por delante. Quizás nuevos desafíos, quizás nuevas alegrías. Pero una cosa sí sé con seguridad, afrontaremos todo juntos, de la mano, apoyándonos unos a otros, porque el regalo más grande que recibí no fue la capacidad de ver el pasado a través del tacto. El mayor regalo es el amor. Un amor que cura heridas, reconecta hilos rotos, tiende puentes sobre abismos de soledad. El don del corazón nos salvó a todos. Al tocar el medallón en mi cuello, siento el calor de la plata que ha absorbido la energía de cada mujer de nuestro linaje. Y le susurro una promesa a la madre que apenas conocía pero cuya sangre corre por mis venas: no repetiré tu camino, mamá. He encontrado el mío. Y le enseñaré a nuestra hija a recorrer el suyo con orgullo. Con la cabeza en alto, sin temer a tus propias fuerzas. Allí sobre el lago un pájaro solitario lanza al cielo su grito desgarrador. Dentro de la casa una canción de cuna arrulla el aire. Semyon calma a la pequeña Svetochka, cuyos ojos pesados ya se están rindiendo al sueño. Bajo el edredón a la luz parpadeante de una linterna, Timur finge leer en secreto, como si no supiera que las páginas de su libro se iluminan en secreto. Desde el ático se eleva la suave voz de Valentina en una melodía antigua, de esas que solo surgen cuando las manos crean sin esfuerzo, cuando alma y trabajo bailan en armonía. En el taller, el martillo de su padre marca el ritmo final de otra pieza terminada, cada golpe es un sello de dedicación. Permanezco en el porche dejando que el aroma de las flores nocturnas, macetas, madreselva, algo que solo florece en la oscuridad, envuelva mis pulmones. Y luego siento una gratitud tan grande que casi duele. Fue a través del dolor, de las pérdidas, de los caminos tortuosos que la vida me guió hasta este punto, hasta este momento de paz que también es victoria. Sé con una certeza que no surge de la razón, sino de mi pecho, que cualquier cosa que se me presente lo podré afrontar.
Porque un corazón abierto no conoce el miedo, solo sabe acoger. Y cuando abrimos las puertas del alma, el único huésped que entra sin llamar es el amor. Aquí el texto original contenía un llamado a la interacción con los lectores. Para mantener coherencia con el estilo narrativo y reflexivo desarrollado, se sugiere reemplazarlo con un cierre que refuerce la esencia de la historia, emoticono cara sonriente. Y así, entre el sonido de quienes amo y el silencio de las estrellas, entiendo que el regalo de Zoya, el que late en sus manos, que sana y une, nunca fue solo suyo. Es el hilo invisible que teje todas nuestras historias, el coraje de elegir la luz incluso cuando la noche parece eterna. Que cada uno de nosotros encuentre en su propio camino, un medallón, una canción o simples gestos para recordar, la magia está en vivir con el corazón tan abierto que incluso las heridas se convierten en puertas.